Listo, vamos iniciando entonces. Hola, David. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Bueno, pues vamos a atender esta clase doble el día de hoy y el día de mañana. De una vez, porque luego se me va a olvidar. El día de mañana vamos a empezar a las 8, porque me encimaron la agenda y y yo tengo clase de 4 a 9, pero lo que voy a hacer es terminar a las 8 y luego me conecto con ustedes. Entonces, para no quitarles una clase de doctorado, y luego esas clases son mortales, ¿no? Son un montón de horas. Entonces nos veremos. Yo estaré en Morelia, pero me conecto de allá y nos vemos mañana a las 8. Entonces, para que no se nos olvide. Claro. Muchas gracias. Sí, igual, si al ratito veo que se conectan más, creo que no, ¿verdad? Ya son casi todos, ¿no? Y todas. Sí, en promedio somos 13, 14 en esta clase. Ok. Entonces faltan todavía. Sí, como a lo mejor faltarán 2 o 3 personas más, ¿no? Y es que hago así porque luego cuando o sea, le pido favor siempre pasa, ¿no? Que manden un correo a veces no ven el correo o lo que sea, entonces es mejor así, ¿no? Ya después, si podemos complementar con un correo, excelente. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la digitalización de la justicia en la justicia ordinaria y en la justicia federal, ¿no? Bueno, es un tema de alguna forma que la vez que nos reunimos, pues ya habíamos comentado de alguna manera y que habría que seguir desarrollando, ¿no? Aquí es un tema en el que, como la otra vez lo comentamos, pues están muchas cosas todavía en proceso, muchas cosas están construyéndose y partimos siempre pues de las mismas premisas que ya se apuntaron, que tienen que ver con la justicia abierta, ¿no? O sea, creo que ese es el eje fundamental, ¿no? Este compromiso que tanto a nivel nacional como a nivel interamericano se asumió de ir acercando la justicia hacia los justiciables, y que eso pues uno de los recursos con los que se cuenta pues es la tecnología. Esto pues aplicado a diferentes áreas de la administración de justicia y en este caso, bueno, pues a la justicia que de alguna forma está más, pues eso, más cercana a la gente, y después a esa otra justicia que tiene que ver sobre todo, bueno, pues con los recursos o las reclamaciones cuando esa otra justicia no funciona, ¿no? Y como sabemos, bueno, pues esto tiene que ver con nuestro federalismo, que a veces, desgraciadamente, se comporta como un centralismo, ¿no? Este tema es apasionante porque de alguna manera no logramos superar, pues a veces, esas faltas de coordinación, ¿no? Entre las instancias federales y las instancias locales, ¿no? Y bueno, pues aquí es justo uno de esos problemas que la tecnología podría ayudar a superar, ¿no? Entonces, si ustedes suman justicia abierta, si ustedes suman el tema del acceso a la información, si ustedes suman el tema del acceso a la justicia, y todo eso lo ponemos en un mismo lugar, pues seguramente en nuestra cabeza pues estará como una tremenda área de oportunidad el poder generar un adecuado uso de la tecnología para poder permitir a los justiciables que desde el primer nivel de atención, como le llamo yo, desde el primer nivel de atención, encontraran una manera sencilla de, pues eso, de comunicarse, de exponer
sus necesidades, sobre todo en temas de justicia, y que de ahí pudieran recibir la atención hasta donde continuara, ¿no? O sea, es decir, si en esa primera instancia no se logra nada, bueno, pues después en el momento en el que tuvieran que intervenir otro tipo de instancias, ¿no? Como es el caso, pues, de las instancias federales. Entonces, a grandes rasgos de eso trata en estas dos clases, ¿no? Y como hicimos la otra vez, pues iremos apoyándonos justamente de la tecnología para ir atendiendo este tema. Entonces, en primer lugar, parto justo de este concepto que estamos proponiendo y que ya lo habíamos comentado la clase pasada. Estoy justo accediendo. Ahí está, listo. A esta página que no sé si ya conozcan. Justicia Abierta del INAI. Entonces, justo es que ese es interesante, ¿no? Que el tema de la coordinación, el tema de lo federal, el tema de lo local, el tema de la justicia ordinaria, o sea, al final se trata de la necesidad de una gran sinergia que debiera haber entre instituciones administrativas, instituciones jurisdiccionales, instituciones locales, instituciones federales, ¿no? Entonces, si bien el INAI, pues es una institución autónoma, constitucionalmente autónoma, que es federal, pues y que además, bueno, cuya área de competencia, ¿no? Sus facultades están destinadas al tema de la información o del acceso a la información, pues de alguna forma esto se cruza necesariamente con el tema de la administración de justicia. Entonces, justicia abierta, que es un concepto que incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha utilizado, en este ámbito de la administración pública, pues tiene más como este cariz de evaluación, de seguimiento, ¿no? Entonces, hay un observatorio que se inicia en 2019, en el que participa la UNAM y el INAI, y tiene que ver pues con la mejora de los datos y la información en el cual pues se trabaja este Sistema Nacional de Transparencia, la idea de que la justicia pueda ser incluida, ¿no? Literalmente es lo que dice el primer párrafo, ¿no? Es la existencia de normas, políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales que desempeñan las instituciones judiciales, en un marco de integridad y responsabilidad mediante la innovación en el uso de tecnologías. O sea, ni más claro el agua, ¿no? O sea, como dice, está muy sencillo ese concepto, el de justicia abierta, y es un concepto que además se ha institucionalizado, que se analiza, que hay un observatorio, que se le da seguimiento, y como ustedes verán, pues incluso tenemos hasta números o estadísticas respecto a estos avances, ¿no? Justamente en esta página, que afortunadamente sí está actualizada, y fíjense, aquí pues vamos a encontrar diversas instituciones que nos interesa pues tener en el radar, ¿no? Obviamente pues primero está el propio INAI, luego está la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que aporta pues toda la parte de la investigación cuantitativa, eso es muy importante, y luego pues tenemos todos estos mecanismos como es el propio observatorio y el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Que con eso podremos incluso hacer un pequeño mapa mental. Pero luego me interesaría destacar World Justice Project, ¿no? Que es pues una instancia internacional que está justamente impulsando estos temas en los países en los que trabaja, ¿no? Y que en México pues ha tenido receptividad, en tanto que tenemos una infraestructura destinada a vigilar
el tema de la transparencia. Entonces, este tema que ustedes, de su diplomado, este tema que ustedes están trabajando, pues es un tema que se condensa en el concepto de justicia abierta, pero que en el contexto mexicano tiene un gran apoyo y asidero en el acceso a la información, ¿no? Bueno, pues aquí algunas otras cuestiones importantes sobre el concepto de justicia abierta a nivel internacional, ¿no? Algunas definiciones que el INAI nos propone, y que, bueno, pues tiene que ver con todo esto que llamamos TICs, ¿no? Que son las tecnologías de la información, y que de alguna manera, pues, son fundamentales para el diplomado que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, el concepto GOSNE, el concepto articulador, es justicia abierta, ¿no? Esto es lo importante. Bueno, justo, no sé si aquí mismo se pueda, creo que sí. Me quiero centrar, si me lo permiten, en la importancia de lo que nos convoca y el desafío de la justicia abierta en el contexto del año 2021. Para empezar, quiero reiterarles y recordar que en el año 2019, cuando yo todavía ocupaba el honroso cargo de secretario de Acceso a la Información, realizamos un estudio entre el INAI y la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia y varias personas que hoy también nos acompañan. Este estudio se nombró Observatorio de Justicia Abierta 2019 y generó, entre otros productos, 25 indicadores de justicia abierta que valoran, por ejemplo, si la información curricular de las personas impartidoras de justicia está a la mano, si existe regulación interna sobre la amicus curiae, si hay herramientas para promover o dar seguimiento a los litigios, o si tenían alguna relación interna sobre impedimentos, recusaciones y excusas. En fin, es un trabajo toral que vale la pena revisar. Se encuentra ya disponible desde siempre en la página de Justicia Abierta del INAI para su pronta publicación. Otro punto que destaco de este estudio es que los tribunales, como las personas a cargo de la resolución de litigios, realizan diversas actividades que no son realmente eminentemente jurisdiccionales en temas tales como la mediación de casos determinados, la administración de los recursos de los tribunales, la realización de investigaciones especializadas en temas o áreas específicas, la difusión y capacitaciones de operadores jurídicos, entre muchas otras actividades. Por lo que es claro entonces que desde nuestra óptica la actividad de los tribunales como instituciones estatales y de los jueces como titulares de esas instituciones no solamente se reduce a la resolución de conflictos, sino por el contrario, involucra un abanico bastante amplio de tareas que deben de tomarse en cuenta al momento de hacer justicia abierta. En ese sentido, una conceptualización adecuada de justicia abierta requiere considerar tanto las funciones jurisdiccionales como las no jurisdiccionales. Y quiero señalar que en aquel momento, 2019, se exploró que justicia abierta era, abro comillas, la existencia de normas políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en las funciones jurisdiccionales y las no jurisdiccionales que desempeñan las instituciones judiciales en un marco de integridad y de responsabilidad mediante la innovación en el uso de tecnologías. Cierro comillas. Como podrán darse cuenta, el concepto distingue pues entre funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, como lo he venido diciendo, pero también entre normas, políticas y capacidades institucionales. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, la academia, los jueces, los litigantes y especialmente las y los comisionados que estamos aquí reunidos y quienes asisten en representación de nuestros colegas, estoy seguro que debemos insistir no solo en la cultura de la legalidad, sino en la cultura de la máxima publicidad en la justicia. Trayendo a la memoria este concepto, quiero ahora problematizar, si me lo permiten, dos elementos. Primero, sobre la importancia de la justicia abierta y los derechos humanos, y por qué debemos trabajarla justo en este tiempo. Y segundo, ¿qué sucede con la participación ciudadana en esta propuesta de apertura al Poder Judicial?
Avanzo con el primer punto planteando un ejemplo muy conocido. Tom Tyler realizó una encuesta en Estados Unidos preguntando ¿cuándo una sentencia dictada por un tribunal adquiere una condición de legitimidad? La respuesta fue que una sentencia es legítima cuando es clara, pero es clara no solamente respecto al fondo o a la forma, sino en los criterios aplicados, en los criterios invocados, la argumentación jurídica y especialmente en las conclusiones a las que llega el juzgador. La importancia, pues, de justicia abierta es que cuando comparecemos ante este aparato que es apabullante, es grandísimo, creemos como justiciables que no tenemos la misma posibilidad que la otra parte de tener, por ejemplo, la guardia y la custodia de nuestros hijos, ganar una demanda mercantil o de recuperar el dinero perdido por medio del mecanismo de solución de controversia sin esas palancas o dinero suficiente que permita el acceso a la justicia. Pero si el Poder Judicial permite comprender por qué se ha hecho justicia con claridad, creo que es factible que la justicia se vuelva pues un vocabulario de uso social que fortalezca justamente su legitimidad. La justicia abierta, en consecuencia, requiere que el lenguaje sea comprensible. En efecto, que se publiquen sentencias, que se conozca la currícula de un funcionario, que veamos las sesiones en vivo, pero sin lugar a dudas, debemos, estoy seguro, coincidiremos todos, en dar un paso al frente, y ese paso es buscar la comprensión total de toda la labor judicial. No me malentiendan, hay muchísimos esfuerzos, y hoy en 2021, los derechos humanos son un elemento que es nodal, fundamental, central de las resoluciones judiciales, pero su comprensión sigue siendo una materia pendiente, y por qué no decirlo, un objetivo conjunto al que ustedes y nosotros debemos de aspirar. Es pues en ese orden de ideas que en este año cumplimos 10 años de que el 24 de junio del 2011 apareció publicada la reforma en materia de juicio de amparo en el Diario Oficial de la Federación, que fue abrogada posteriormente en el 2013, pero que esta reforma del 24 de junio del 2011 dio una parte a una gran discusión en materia de derechos humanos. El 10 de junio se realizó la gran reforma en materia de derechos humanos y el 13 de julio del mismo año se dictó la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución del caso Radilla. Estos tres antecedentes no son temas menores, al contrario, representan uno de los cambios al sistema de justicia y argumentación más importantes probablemente en los últimos 200 años de la historia jurídica mexicana. Y créanme que no exagero, estamos, estoy cierto, en un momento icónico para la apertura judicial, porque una década después debemos de abrir más el Poder Judicial, conocerlo más y aportar elementos para recuperar su confianza por parte de la sociedad. Así, mi visión respecto a la etapa que estamos viviendo en este año 2021 es que el sistema de justicia mexicano debe de avanzar de acuerdo con los cambios que están sufriendo la política, la economía, la educación y por supuesto la información. Y no tengo duda, la justicia abierta la que puede enumerar los pasos que se requieren justamente para llegar a un proceso de innovación judicial, como lo exigen las nuevas generaciones desde las redes sociales o a través de sus protestas o sus marchas. Por ejemplo, para encontrar a las personas culpables de lamentables diversos feminicidios en México que nos siguen aquejando. Sobre este primer punto, debo decir que debemos de acercar la justicia al debate social, al diálogo social, para que nos demos pues la tarea entre todas y de todos de consolidar las importantes herramientas que nos ha brindado la década que hemos dejado y que nos da muchos aprendizajes. Por lo anterior, debo dar un paso, si me lo permiten, a mi segundo punto, que es muy importante también, la participación ciudadana. La participación ciudadana en los procesos jurisdiccionales difiere considerablemente y notablemente de los mecanismos establecidos para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La participación ciudadana en el Poder Judicial implica que la Corte, las magistraturas y los juzgados se hagan de información, de argumentos o estudios científicos y así la participación ciudadana se hace a través de expertos y expertas en diversas materias, especialmente resalta el amicus curiae. El objetivo pues es que la ciudadanía ofrezca a las y los jueces su visión y argumentos sobre la reforma o la forma en la que se deben o pueden resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción. En el Observatorio 2019 sobre Justicia Abierta,
asumimos la particularidad de las funciones jurisdiccionales y consideramos que la ciudadanía podía participar mediante distintos mecanismos en las audiencias públicas, el amicus curiae y la consulta a científicos y expertos con el fin de ofrecer información relevante y significativa para la construcción de la decisión judicial. Al respecto, también vale la pena resaltar que en este estudio pusimos énfasis en los grupos sociales o que pudieron ser afectados con una decisión judicial. Pero no solamente debemos de considerar como mecanismo de participación al amicus curiae, es la tradición, pero no solamente es el único, sino también hay que apostarle a la gran labor que deben hacer las unidades administrativas de comunicación y de vinculación, así como lo pueden ser los buzones y los portales para acercar a la sociedad a sus instituciones judiciales. Y quiero cerrar diciendo que la identificación de la participación ciudadana en el gobierno judicial se centra justamente en poner atención especial en la carrera judicial a través del acompañamiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil en el proceso de reclutamiento y de promoción de funcionarios de la carrera judicial. Listo. Bueno, pues igual ahorita si quieren me lo comentan, ¿no? Obviamente es un speech que lo tenía muy estudiado, lo tenía ahí, pero bueno, me interesaba sobre todo que vieran que el INAI y sus consejeros tienen sumo interés en el tema de la justicia, ¿no? Y que uno podría decir, bueno, pues como en esta idea que tenemos, ¿no? Actualmente de los contrapesos. Obviamente cita mucho, apela a muchos lugares comunes, pero justo creo que estamos en un tiempo en el que se está dando, como yo le puse esto un nombre, ¿no? Una tremenda sinergia, ¿no? O sea, si todos estamos pues en la idea de la implementación de los derechos humanos, todos entendemos pues que la reforma fue un parteaguas, entendemos que eso supone pues una mayor calidad en la administración pública, entendemos que eso implica pensar en las personas, que las personas deben tener acceso a los servicios, que uno de los servicios públicos pues en el que más cuidado debemos tener es la administración de justicia y que entonces la administración de justicia tiene que cuidar pues todos estos detalles a los que él se refiere, ¿no? Detalles que claro, en el discurso, en el papel se oyen muy bien, pero que normalmente no se atienden, ¿no? O sea, insiste mucho en el amicus curiae, ¿no? O sea, en esta figura en la cual pues los tribunales debieran apoyarse más. Yo les comenté que me tocó, pues sí, la fortuna, voy a decir, ¿no? De atender un curso de formación para jóvenes juezas y jueces del orden civil, justicia ordinaria en el Estado de México, y que yo noté una tremenda sintonía con este grupo de personas que están como con la intención de renovar, de innovar, de generar un gran servicio a la sociedad. Igual pues después se desinflan, esperemos que no, pero al menos el ímpetu inicial ahí estaba, y muchas de las cosas que tocamos referentes a la justicia abierta y a la idea de la implementación de la tecnología lo vieron con muy buenos ojos. Y justo en el tema del amicus curiae yo les decía, pues es que ustedes echen mano de lo que puedan, ¿no? O sea, al final la Constitución les permite de alguna forma poder escuchar otras voces, cumplir con este principio de inmediatez, tratar de comprometerse con la verdad y de ir hasta el fondo de las cosas en la medida de lo posible. Entonces, si se pueden apoyar en las universidades locales, si pueden ver qué estudios se han hecho sobre poblaciones determinadas, porque en casi todos los ámbitos de la justicia ordinaria, el tema es el de la implementación de los derechos humanos. Ese es el gran reto. Entonces, por eso es que yo quería que lo escucharan de viva voz, ¿no? O sea, para que no vieran que es como un rollo mío, ¿no? O sea, si esa es la consigna, vamos a decirlo así, si es el compromiso, si eso es transversal, lo de los derechos humanos, entonces la justicia ordinaria tiene que trabajar
primero, pues, con la capacitación, ¿no? de este personal. Porque es lo que yo siempre me encuentro, ¿no? O sea, cuando me dicen, oiga, puede venir a capacitar, y casi siempre es ese tema, ¿no? O por ejemplo, me toca dirigir algunas tesis en algunas universidades locales y siempre es el tema, ¿no? Es que aquí no ha llegado la reforma, aquí no se ha implementado plenamente, aquí todavía no hay como esa convicción. Y mientras que a nivel federal, incluso diría yo, ya venimos de regreso, a nivel local apenas se está implementando. Entonces, la justicia ordinaria apenas va para allá. No sé si me explico, ¿no? O sea, apenas está construyendo algunas vías, está tratando de tender algunos puentes. Alguien podría decir, se tardó. Yo creo que eso, si uno lo analizara en perspectiva, tendría mucho sentido. O sea, me parece que justo... ¿cómo diré? Esto que mencioné sobre el centralismo material que tenemos en nuestro país, quizá ese es el tema, que genera preconceptos, ¿no? Porque genera de alguna manera como, pues, ¿cómo diría yo? Como un tipo de arrogancia o prepotencia dentro de la justicia federal y pues eso, un tipo de actitud a la defensiva, le vamos a llamar así, de la justicia ordinaria y de la justicia local, ¿no? Entonces, digo, estoy haciendo un diagnóstico así muy amplio, pero eso entonces lleva como que siempre a esta idea de pensar que la justicia ordinaria o la justicia local tiene un tremendo rezago. Insisto, incluso de los propios litigantes o académicos de las entidades federativas, ¿no? Allí ustedes me podrán ayudar mucho, pero insisto, mi visión es sumamente superficial y epidérmica, ¿no? O sea, es decir, a partir de estas tesis y a partir de estos cursos, cuando yo llego a una escuela judicial, me pasó ahora en el Estado de México, por favor, insístale en lo de los derechos humanos, ¿no? Que después tú ya tienes como un acercamiento con la gente y la gente lo tiene perfectamente identificado, ¿no? El problema, conocen perfectamente el tema del control difuso, pero insisto, nosotros ya venimos de regreso, ¿no? Porque dice, bueno, sí, pero no, el control difuso no es absoluto. La Suprema Corte de Justicia ya hizo, vamos a decir así, algunos ajustes o limitó este control, ¿no? Entonces, claro, esto es como un péndulo, ¿no? Vamos a llegar hasta allá. Y o sea, digamos, hasta esa máxima, pues, máxima intención de aplicar los derechos humanos por cualquier autoridad, y seguramente la Corte pues irá limitando en algunos aspectos este ejercicio, pero es natural, así funcionan las cosas, ¿no? Ahora, en esto hay un principio constitucional y convencional que es la máxima publicidad, o sea, el INAI y todas estas instituciones y todo este ordenamiento ligado a la transparencia se basan y se fundan en ese principio. Por eso este señor dice, por lo que queremos es que se conozca quiénes son los jueces, cuál es su información, incluso cómo han ejercido el presupuesto, si han incurrido en actos de corrupción, si hay un conflicto de intereses, cómo están aplicando el derecho, ¿no? Incluso en algún momento, pues si tienen o no coherencia sus sentencias, ¿no? Si están recabando o no la información para generar jurisprudencia, para generar normas a partir de esa jurisprudencia, un poco lo que vimos las clases pasadas, ¿no? Entonces, alguien podría decir, esto es una moda, ¿no? La justicia abierta. En el Tribunal Electoral, en algún momento fue un tema muy, muy importante. Se hicieron foros, se escribieron cosas. Ahora como que se sigue manteniendo, pero ya no como una, digamos, una bandera, sino como una actividad transversal. Claro, se sigue hablando de justicia abierta, pero no como en ese momento, y me refiero a eso quizá hace 4 años, cuando se incorporó el Tribunal Electoral, pero en el INAI se sigue trabajando, ¿no? Y se sigue trabajando, como dije yo, a través de estas herramientas, como puede ser el observatorio, y entonces, pues es importante saber cuál es la idea de trasfondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás
cuando se habla de estos temas, y por qué se está pensando o se está esperando que la justicia ordinaria pues empiece a cambiar el paradigma, ¿no? O sea, empieza a decir, nuestro trabajo tiene que ser objeto de fiscalización, tiene que ser objeto de... incluso pues, se hace énfasis no solo el trabajo jurisdiccional, sino también el trabajo administrativo que los propios tribunales realizan, ¿no? Que es luego donde pues a veces también hay una preocupación latente, sobre todo por el gran tema de la desconfianza que el ciudadano o la ciudadana tiene sobre los tribunales, sobre la administración de justicia. O sea, es que eso, de ahí parte todo el problema. Es decir, si tú no confías en la institución que te administra justicia, pues entonces se deslegitiman esas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso me interesaba que se viera el video, ¿no? Aquí vienen otras definiciones interesantes. La existencia de normas, políticas y capacidades, eso es un poquito parafraseando lo que arriba se decía. Y bueno, finalmente, el módulo de justicia abierta en la tercera edición de la métrica del gobierno abierto, que arriba nos habían mencionado. La justicia abierta consiste en adaptar los principios del gobierno abierto, que son transparencia, participación social, colaboración y rendición de cuentas a las instituciones, servicios de procuración, impartición y administración de justicia. Es decir, al ecosistema de justicia en su conjunto. Bueno, aquí se aventaron un concepto interesante, ecosistema de justicia, ¿no? Estos principios son aplicables a todas las instituciones, ¿no? Obviamente aquí agarra parejo, ¿no? Procuración y administración de justicia, en todas sus materias, fiscalías, tribunales, policías, investigadoras, defensorías, centros de justicia alternativa, centros penitenciarios, yo incluso diría comisiones de derechos humanos, porque las comisiones de derechos humanos también tienen esa función, o sea, es decir, generan opiniones, generan en su momento recomendaciones, y todas ellas suman a este ecosistema de justicia, ¿no? Adoptar un modelo de justicia abierta permitiría promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, de involucrarse de forma participativa en el diseño, en la toma de decisiones e implementación de políticas públicas en el ejercicio del derecho del acceso a la justicia. Ahí está otra vez, ¿ven? Acceso a la información, acceso a la justicia, y sumamos otro elemento más que me parece idóneo, ¿no? La participación o el derecho a la participación política también aquí en este ámbito, ¿no? O sea, es decir, la ciudadanía ejerce su derecho a la participación o a la construcción de estas instituciones, también sugiriendo y diciendo, pues, si le funcionan o no le funcionan, o si están bien los servicios, o si les falta calidad, o si se sintieron poco escuchados. O sea, al final de cuentas hay un tema ahí de calidad de los servicios, ¿no? Hay quien pudiera criticar esto y decir, pues estamos yendo hacia un paradigma más corporativista, donde el Estado pues funciona más como una empresa y menos como una entidad social. Ese es un debate interesante, pero bueno, esto está aquí planteado. Obviamente, pues todo esto con la intención de generar mayor inclusión, de hacer esto más democrático, ¿no? Y cumplir con los principios que la Constitución establece, ¿no? Y aquí, bueno, pues mira, nos proponen una lista interesante de elementos que contribuyen a cumplir con este paradigma de la justicia abierta, y que finalmente implica acceso a la justicia y acceso a la información. Así que ese sería un tema interesante en el que se podría describir, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones que existen entre el concepto de acceso a la justicia y acceso a la información, ¿no? Obviamente bajo la idea de justicia abierta, ¿no? Y dentro de estos elementos que señala el INAI, pues tenemos justicia pronta, que digo, es una cosa que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? La obligación de las autoridades de impartir y resolver controversias dentro de los términos y plazos que para el efecto se establecen las leyes, ¿no? Tenemos ahí un tema tremendo, ¿no? Y en la justicia ordinaria me parece que
que también es un principio que totalmente perseguible, ¿no? Justicia completa, el cual obliga a que la autoridad que conoce el asunto emita, pronuncia. Y todo esto deriva de principios convencionales, también. Pronunciamiento respecto a todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución. Justicia imparcial, porque obliga al juzgador emita una resolución apegada a derechos sin favoritismos, ¿no? Justicia gratuita, estima que los órganos de Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos, se les encomiende dicha función y no cobren a las partes, obviamente, ¿no? Justicia transparente, hace referencia a los instrumentos normativos y prácticas de gestión orientados a asegurar la apertura de procesos y la disponibilidad de la información custodiada por el Poder Judicial y la Procuración de Justicia. Justicia y participación, este concepto me encanta. Se entiende como aquellos instrumentos, prácticas dinámicas por medio de los cuales se construyen espacios de interlocución que con diversos grados de profundidad promueven la rendición de cuentas. La participación en el Poder Judicial debe considerarse en dos vías, especializada y ciudadana. Creo que este es un punto, un elemento que es caballito de batalla en la justicia electoral. Si se fijan en la especialidad, bueno, pues están todas estas audiencias que incluso ya han utilizado tecnología, no es exclusivo de la justicia electoral, pero la justicia electoral lo ha utilizado muy bien, y entonces hay estas audiencias de alegatos donde pues se escucha a las partes, y en su momento, como digo, se utilizó la tecnología. Y bueno, la ciudadana, que incluso esto abarcaría hasta las redes sociales, que es un tema que no hemos soslayado, que está en nuestro nuevo código de ética, que es evidente y tangible en cómo el Tribunal Electoral ha utilizado y potenciado sus redes sociales y la sigue utilizando. La última quizá, no sé si la conozcan, incluso no sé si alguien pueda compartirnos su experiencia, pues son compartir algunas sentencias, algunas infografías que se está haciendo a través de TikTok, que quizás es una de las redes sociales pues que ahora ha traído la atención de una porción de la sociedad mexicana mucho más joven, ¿no? Entonces, pues hasta esos temas, hasta ahí se ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, incluso en su momento la RIAEJ, ¿no? Que es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, nos pidió apoyo para un taller en este aspecto, y ahí hay un texto, si les interesa, sobre todos estos temas, ¿no? De cómo se puede hacer capacitación judicial, y había uno donde se decía hacer capacitación para el uso de plataformas digitales y redes sociales, con el afán de poder formar al personal judicial en este paradigma, ¿no? De la justicia abierta. Justicia y rendición de cuentas, y por último, justicia e innovación social, ¿no? Que creo que esos son temas súper, súper interesantes. Vamos a pasar a los instrumentos ya concretos. Pero a ver, cuéntenme. Aquí me hago una pausita. ¿Cómo ven? ¿Qué me pueden decir? A ver, de hecho, para ver quién está. Noemí. Hola Arturo, no te he visto. Por ahí alguien me compartió en Twitter alguna noticia sobre justicia digital. No sé si fue alguno de ustedes, pero cuéntenme, ¿conocían de esto? ¿Y la justicia abierta, todo este fenómeno? Sí, dice Arturo que sí. ¿Ya les habían comentado? Dice que sí, Arturo. Más o menos, dicen. A ver, cuéntanos, Arturo. ¿Fue en este mismo diplomado? Es que yo tomé uno de mecanismos de participación ciudadana. Entonces gran parte de los temas eran centrados a abrir la justicia a la población en general. El cabildo abierto, el municipio abierto, el parlamento abierto, y empezar a compartir pues con la población las decisiones, los procesos, ya sea judiciales, administrativos, todo esto, pues para que fueran integrados a este ejercicio de la democracia y que no solo participaran pues en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, nos contaban en ese entonces que, bueno, hay varios requisitos para ser considerado como un cabildo abierto, pero básicamente es lo que usted acaba de exponer: la transparencia, la rendición de cuentas, la incidencia ciudadana, la justicia municipal abierta.
y de todo el país, solamente 2 cumplen al 100% con todos los requisitos. Entonces, esto pues es una cifra bastante impactante, pues cuando los comparas con la cantidad que existen realmente, ¿no? Todo esto pues es algo nuevo y para ello pues está haciendo uso de las nuevas redes sociales y los métodos de comunicación pues para hacer llegar de manera sencilla y entendible pues a la ciudadanía todo esto. Estás súper adelantado, Arturo. ¿Verdad? Impresionante. No, la verdad, para tu edad me encanta el entusiasmo y los conocimientos que tienes y te felicito y te admiro. Sí, fíjate que yo justo en los cursos que doy es lo que les digo, ¿no? O sea, a ver, si a ti te toca llegar a estar al frente de un órgano jurisdiccional, ten en cuenta que tienes que cumplir con estos, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Tienes que parametrizar, o sea, tienes que evaluarte, ¿no? Constantemente cómo estoy cumpliendo con estos compromisos sobre el acceso a la información, porque al final de cuentas, por eso decía esta relación, ¿no? Si no tienes garantizadas estas cosas, posiblemente el acceso a la justicia está siendo condicionado, ¿no? Entonces, como dices tú, muy pocos tribunales cumplen con estos parámetros, ¿no? Entonces, y justo me decían eso, porque a veces ni siquiera se sabe que existe, ¿no? O sea, y que hay un organismo como el INAI que está, pues, dándole seguimiento. Noemí, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Saludarles a todas y a todos que están aquí en el grupo. Nada más quiero comentar que esta integración de la sala superior, creo que en esa materia ha sido un parteaguas, porque sí, fue una gran apertura desde, bueno, sobre todo el magistrado Felipe de la Mata, el magistrado Reyes Mondragón, que tomaron esa batuta, ¿no? Y que empezaron para empezar, el hecho de usar las redes sociales que luego como que nos quedamos atrás y explotarlas al máximo, ¿no? No solo en cuanto a publicidad, me llamaba la atención, por ejemplo, que publicaban sus gastos de las comisiones. O sea, no la ponían solo en el sitio de información pública de los sujetos obligados, sino a través de sus redes sociales, que publicaban de esta parte que no está regulada, lo de las alegatos de oídas, ¿no? Las audiencias. Estuve para que esto pues se fuera tal vez como un uso y costumbre, ya no tanto como una obligación estarlo publicando para que no hubiera suspicacias, ¿no? Entonces yo creo que es muy buena esta era del tribunal, en donde también han acercado al lenguaje ciudadano, las sentencias, y toda buena la transparencia y a la confianza en la misma institución. Que no entendiste algo, pues sí, ahí está, o sea, más claro o más sencillo, no solo nada más para la ciudadanía, sino también para quienes estamos en el ambiente electoral, que pues la vida no te da para leer tanta sentencia, pero sí unas infografías, ¿no? Y entonces si te interesas en algún nuevo criterio y te profundizas. Yo creo que todo eso, hablando de justicia abierta, es transparentar los criterios y darle, de alguna manera, desarmar o, ¿cómo le dicen? Pues sí, desmaterializar estos mitos en torno a la justicia, de que, ay, como quiera dicen una cosa y dicen otra. Pues aquí está la coherencia y la congruencia, y eliminar estos mitos, ¿no? Que hay en torno. Desmitificar, ¿no? Así. Desmitificar, esa era la palabra. Desmitificarlo, porque sí, hay evidencia, pero sí, es mucho la responsabilidad. Hay una gran resistencia, sigue habiendo una gran resistencia de parte de las instituciones para transparentar sus procesos, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso ya no se puede, o sea, ya no puedes dar marcha atrás, te ves mal y lo que le sigue cuando tú te resistes a este proceso de transparencia. Hablemos de instituciones de justicia o, jurisdiccionales o administrativas. Creo que eso es un antes y un después para la misma ciudadanía y para el ejercicio de los derechos. Gracias, Nacho.
Sí, justo eso, ¿no? O sea, puede ser un cambio generacional, ¿no? O sea, seguramente para la generación de Arturo, ¿no? Ya es una constante, es algo normal, ¿no? Para nosotros, pues, resulta, pues, eso todavía desafiante, un reto, ¿no? Yo me imagino que, bueno, pues, eso pasando unos años será normal. Y sí, digamos, resaltó pues ese esfuerzo que en el Tribunal Electoral se dio, como dices, Noemí, con esta integración, particularmente con estos dos magistrados de La Mata y Reyes, ¿no? Que asumieron como la batuta de esto y que afortunadamente pues tenían de lado la Escuela Judicial Electoral, que fue la que permitió, digamos, socializar estos temas y que, bueno, igual pues se trató de practicar, ¿no? Por ahí me tocó estar en algún foro del pleno a la plana, ¿no? Que hace Animal Político con la Escuela Judicial Electoral tratando estos temas y justo decía ahí una colega, Melissa, que, que trabajaba en Animal Político y luego ahora está en la ponencia del magistrado de la Mata, que, pues justamente había que trascender pues esta idea a veces, ¿cómo podemos decir? Un poco propagandística, ¿no? De estar diciendo, tuve esta sesión, tuve esta audiencia, ¿no? Me reuní con estas personas, ¿no? Y que bueno, pues fue un primer momento en el que se hizo este ejercicio, como dices tú, ¿no? Tratando de utilizar las redes sociales para algo positivo, ¿no? Ahora incluso el magistrado de la Mata cerró su cuenta y abrió una nueva, ¿no? Como con otro cariz, con otro perfil. Yo creo que es así, prueba y error, ¿no? Incluso hace poquito le tocó, ¿no? También que le lloviera por el tema de los amblitos, ¿no? Y también prueba y error, ¿no? O sea, es decir, estamos en pañales en el uso de las redes sociales, la verdad, porque pues no sabemos mucho de semiótica, ¿no? No, justo estaba leyendo hoy un artículo sobre la hipersensibilidad, ¿no? Que a veces hay, ¿no? Que está como generando un impas, ¿no? Ya no puedes hablar casi de nada porque si no, entonces corres el riesgo de ofender a alguien o de... No, por cierto, estaba viendo una película pues sí, muy curiosa en este aspecto. Si les interesa, es con Seth Rogen. Yo la vi creo que está en HBO. Se llama Encurtido en el Tiempo, ¿no? Entonces es un señor que se queda dormido 100 años y despierta en este momento de las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues él con toda naturalidad se refiere a muchos de los temas de su época y o sea, ese es el ejercicio, ¿no? En cuanto va hablando, pues tú lo vas viendo como políticamente incorrecto en todos los aspectos, o sea, todo lo que piensa es políticamente incorrecto, pero entonces el señor pues no puede subsistir en una época como esta, porque casi todo lo que dice es considerado o discurso de odio o mal planteado. Entonces, creo que pues es una sátira o parodia para lo que estamos viviendo. Sí, Noemí, adelante. Yo conozco varios de esos. que no necesitaron dormirse, ¿no? Que siguen aquí presentes, ¿no? Exacto. Bueno, yo justo con Nancy Correa hablé de ese tema en el podcast de hoy. Porque yo le propuse hablar de redacción de sentencias y lenguaje ciudadano, ¿no? Y entonces justo estábamos recordando de una persona que nos vino dizque a regañar, ¿no? Porque nosotros estamos intentando pues utilizar un lenguaje más incluyente y que empezamos. Y entonces, pues yo me divertí mucho en ese. Hoy si quieren les comparto la liga. Justo eso, ¿no? Decíamos, o sea, cómo hay gente hoy, o sea, incluso gente joven, o sea, no tiene que ver con la edad, que a veces piensa de esa manera así como, qué poco serio, ¿por qué utilizan TikTok para enseñar sentencias, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Esto no es posible, ¿no? El rigor, ¿dónde queda? Y estas cosas, ¿no? Sí, todavía tienes razón, Noemi, todo eso lo hay. A ver, de una vez, Spotify. Spotify, les comparto las dos cosas, incluso también sí.
¿Dónde está? Ah, no, pues ya sé, me voy a Twitter. En Twitter lo compartí y ahí va a estar. Decídete. Aquí está. Sí, no sé. Bueno, entonces aquí está. Luego, Alejandro Marcelo Peña dice: buenas noches, compañeros, aprovechando el espacio que brinda nuestro maestro, les comparte el enlace siguiente que trata no de lo que preguntó el doctor Naras, pero sí de un tema relacionado con otras sesiones. Muchas gracias, Alejandro. Justo lo estoy abriendo. Revista de Estados Unidos deja de recibir obras tras registrar que fueron creadas por bots. Ah, por cierto, que es el tema ahorita de moda. ¿Ya vieron ustedes el chat GPT? ¿Sí? ¿Ya, Noemí? ¿Ya lo probaste? Sí, pero estoy muy decepcionada porque apenas le estoy entendiendo y ya detectaron que se hacen los trabajos. Pues no. Ya no lo pude usar, pero mi hija me estaba platicando sí, que amigos de ella que están en una maestría en análisis de datos, han hecho sus trabajos en chat GPT y han sacado 10. Entonces, ¿sí? Sí, y no los han detectado. Ok. Pues a ver, yo igual justo porque pues me toca curtido en el tiempo, a ver si a mí me toca pues hablar de todos estos temas en curtido en el tiempo, en American Pickle, no sé dónde, está en qué compartir, les estoy copiando también la liga de la película que les comenté. A ver, entonces ahora sí, ya voy con el chat GPT. Bueno, pues lo que todos les pasó, ¿no? O sea, leímos que un juez en Colombia lo utilizó y lo utilizó con éxito porque la respuesta que le dio, o sea, obviamente era complementaria, ¿no? O sea, es decir, sí era posible motivar utilizando esta inteligencia artificial. Y era un juez local, ¿no? Es decir, lo que entiendo es que la respuesta que le dio no le había pasado a él por la mente, entonces utiliza esa respuesta, obviamente la fundamenta, ¿no? Y la ley en ese caso sí era, digamos, sí era correcta, sí era, pero después leí que el periodista que le dio seguimiento a esta noticia intentó después como seguir conversando con la inteligencia artificial y ya de ahí le daba dos jurisprudencias. Una de ellas sí existía, pero no se conectaba con el asunto, y la segunda jurisprudencia no existía, o sea, era una creación. Yo eso es lo que leí, ¿no? Yo cuando fui a interactuar con la inteligencia artificial, pues le hice preguntas sobre temas que yo perfectamente conocía, ¿no? Y la respuesta que me dio era sumamente verosímil, como dices tú, o sea, si tú la lees, tiene coherencia, tiene estructuras, dice cosas ciertas, ¿no? Pero el problema es que después cita un libro que yo sabía que no existía, ¿no? O sea, entonces yo de ahí empiezo a conversar sobre ese libro y empiezo a inventarme, o sea, me empiezo a inventar otros libros, ¿no? Incluso, o sea, te voy a decir, le dije, ¿en qué editorial? Me dijo el editorial, me dijo el año, o sea, eso, yo ahí sí tengo como, pues eso, mucha curiosidad, muchas dudas, o sea, ¿por qué hacía eso? Me dijo una ingeniera que es amiga mía, que porque la idea es que esto es como una especie de wiki, ¿no? O de cuestión colaborativa, que en teoría después tú puedes retroalimentarla, o sea, decirle, no, ese libro no existe, está mal, te equivocas, no sé qué, ¿no? Pero claro, o sea, volvemos a lo mismo. Si quien la retroalimenta, pues tiene los datos, pues lo va a hacer bien, pero si quien lo retroalimenta, pues es para mal, pues. Entonces, sí, exacto, yo también me desilusioné un poco porque por ahora, vamos a decirlo así, no se puede confiar
no sé qué es lo que va a pasar digamos, con los asuntos en donde está incluidos los trabajos escolares y otros. Ahora, por ahí también en algún foro alguien dijo, pues también que nos asustamos, o sea, los jueces toda la vida han utilizado Wikipedia, ¿no? O sea, toda la vida pues han utilizado el propio Google, ¿no? Y eso está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas son las personas las que determinan qué parte de eso hacer, ¿no? Alguien te dirá también que ya hay aplicaciones para detectar pues esos posibles plagios. Aquí quizás sea más difícil porque la inteligencia artificial va articulando en tiempo real, ¿no? O sea, es decir, también hicimos ese ejercicio. Yo le iba preguntando y mi amiga la ingeniera le iba preguntando las mismas cosas y nos daba algunos resultados parecidos, pero en otros eran totalmente distintos, ¿no? Que eso es lo atractivo, porque entonces así pues sí no identifican, o sea, siempre termina contestando algo un poco distinto, con alguna variante, fraseando las cosas, ¿no? Pero ahora, lo que sí yo voy a decir es que esto es el futuro, o sea, ahorita es un tope, o sea, vamos a llegar a que realmente haya un chat que nos permita tener mucha mayor certeza sobre los resultados, ¿no? Sí, es asustador, ¿eh? Dice, sí, alguien no me lo creía, pero exacto. Yo me acordaba también de uno que te hace discursos, ¿no? Discursos políticos, ¿no? Hay varias aplicaciones de esas, ¿no? Entonces tú nada más le das 2, 3 elementos y te arma un discurso, ¿no? Bueno, pues desde hace años también algunas aplicaciones te hacían resúmenes, ¿no? Entonces tú podías copiar pues todo un texto enorme y te lo resumía, pero o sea, el resumen al final era una creación nueva, ¿no? Y sí, pues cuántas cosas no habremos visto que se hacía pasar por alguien y realmente se construyó en función de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es real y eso está, digamos, está ya sucediendo y obviamente, pues, yo aquí voy a apelar de nuevo al concepto que les propuse en su momento, que es el de la ética digital, ¿no? El de la ética digital, ¿no? O sea, es decir, al final sí requerimos, pues, de un esfuerzo adicional para que las personas utilicen la tecnología de manera responsable, ¿no? Y que en su momento, bueno, pues yo creo que digamos, la honestidad de este juez que la utilizó y dijo en qué grado y cómo la utilizó, pues está bien, ¿no? Al final, pues, digamos, a lo mejor fue una coincidencia que haya dado una respuesta, pues, que pudo ser buena para ese proceso, pero exacto, no puede, no puede ser por el momento, pues la panacea, ¿no? O sea, ese creo que esa sería una conclusión preliminar. Bueno, entonces, un poquito siguiendo con esta exposición que les había yo propuesto, ¿no? Aquí se nos plantea la justicia abierta como estos elementos que ya habíamos mencionado y que se condensan en estos conceptos que ahora veremos brevemente. Quiero ver si se puede ampliar porque está muy... Creo que sí. Es que me dio el... Bueno, déjenme ver nada más. Sí salió ahí la cosa. ¿Cómo cierro esto? A quitarle. Ahí está. El pin de Pinterest. Ya se quitó. Muy bien. Quería yo ampliarlo para que se viera mejor. Lo puedo hacer entonces un poquito con el zoom. Eso.
Dice, al hacer accesible la información estadística, es necesario que los sistemas de consulta sobre los asuntos jurisdiccionales puedan estar en datos abiertos. Entonces, este es un tema, ¿no?, que ya habíamos comentado, para descargarse y reutilizarse. A su vez, deben localizarse con facilidad. Y aquí, entonces, el pendiente de la justicia ordinaria es que puedan tener páginas de internet, sitios web, que sean, como les llaman los tecnólogos, de amigables, ¿no? O de fácil acceso, ¿no? De navegación sencilla, también usan ese concepto, ¿no? Entonces, aquí sí hay un tremendo déficit, porque pues como ven ustedes aquí, supone tener claramente repositorios, bases de datos, donde se puedan pues localizar rápidamente y fácilmente los asuntos y se pueda pues tener la posibilidad de manejarlos de manera abierta, ¿no? Y la mayoría de sitios web de poderes judiciales locales o incluso de la justicia ordinaria ni soñando, ¿no? Está muy muy flaca la caballada ahí, como dicen en mi pueblo, ¿no? Al fortalecer la justicia electrónica, esto tiene como fin garantizar el acceso a la justicia a través de aplicaciones para dispositivos electrónicos, portales accesibles de internet, ¿no? Creo que hoy tenemos la tecnología necesaria, pues, porque lo sabemos, porque utilizamos aplicaciones de todo tipo para pedir comida, para pedir un taxi, para incluso aplicaciones mucho más sofisticadas como el manejo de recursos económicos en sitios de banca. Ya podríamos tener aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, pues para acceder a un nivel de justicia más o menos idóneo, ¿no? O sea, es decir, pues consultar o tener ahí por al menos pues algunos avisos, ¿no? Algunas notificaciones, y incluso compartir algún tipo de información, ¿no? Creo que esto ya se podría hacer. En muchos sitios se están operando estas plataformas, convocatorias, concursos, es posible pues que tú puedas tener un reconocimiento facial, utilizar una firma digital, subir documentos con un cierto grado digamos, de ciberseguridad para saber que son documentos auténticos, ¿no? Entonces, creo que esto ya debería de ser una constante, insisto, no lo es. Al generar guías y manuales que expliquen con precisión la forma de utilizar la información, y bueno, claro, obviamente esta accesibilidad, esta sencillez, pues tiene que ver con el poder tener videos tutoriales, como hace, por ejemplo, el Tribunal Electoral con su juicio en línea, el poder tener quizá, pues, apoyo incluso de algún tipo técnico, tecnológico con un teléfono, un WhatsApp, también seguro a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que, pues, quieres tener, acceso a un tipo de información, pues y no te es sencillo, pues tienes un apoyo de alguien y normalmente pues es un WhatsApp, ¿no? Que es también un bot, ¿no? O sea, al final también es una tecnología, una IA que a lo mejor tiene algún tipo de respuestas precargadas y después, pues si no, te comunican con alguien más, ¿no? Al habilitar micrositios para consultar las declaraciones patrimoniales, que es lo que estábamos platicando con Noemí, al garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, y el lenguaje ciudadano sobre las decisiones de los tribunales, que es justo el podcast que les compartí, al publicar todas las sentencias y resoluciones que pongan fin a un juicio, considerado en el artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces aquí es donde se une acceso a la información con acceso a la justicia. Al transmitir en vivo todas las sesiones públicas, la publicidad, ¿no?, de la justicia, también pues con la pandemia esto vino a mejorar en algunos aspectos, en otros fuimos para atrás, ahora con la nueva normalidad debiera de mantenerse, debiera de mejorarse.
Al conservar y ordenar los videos de las sesiones y permitir la descarga, también es un área de oportunidad que se tiene que explorar, ¿no? Porque una videoteca, literalmente, donde se pueden explorar esas sesiones, porque es un apoyo al final de cuentas, ¿no? Que se dijo, que hubo ahí, pues es certeza, es seguridad jurídica para los justiciables, al permitir que la participación ciudadana se ejercite a través de un folio de seguimiento, ¿no? Donde pues se pueda proponer, se pueda sugerir, se puedan hacer quejas, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos que hay que tener en cuenta, les decía yo también a estos jueces, cuando ustedes lleguen ahí, pues que puedan implementarlos de alguna manera, ¿no? Son herramientas que hay que tener para mejorar la calidad en el acceso a la información y, por tanto, el acceso a la justicia. Aquí, pues, alguna estadística de 2021, donde vemos pues algunos índices. Aquí, si les interesa, pues es cuestión de ir al micrositio del INAI sobre justicia abierta y ustedes podrán ya tener pues más precisión sobre las cosas, ¿no? Pues aquí algunas de las de la información o de los documentos, esa es la palabra, de los documentos que se han creado cuando estos observatorios se han dado y que pues aquí se puede hablar de las discusiones, o se puede ver las discusiones que se han tenido en esos foros y de los compromisos que se han adquirido. Y bueno, pues aquí destaca mucho pues eso, la participación multidisciplinaria, interinstitucional, de coordinación entre niveles de gobierno, ¿no? Y bueno, pues miren aquí algunos ejemplos sobre datos abiertos en Guanajuato, portal de sentencias. Eso lo podemos mañana explorar un poquito, ¿no? Como les decía yo hice un diagnóstico sobre cómo está funcionando ese tema, vi algunas páginas que pueden ser interesantes, pero bueno, en general, eso es lo que el INAI está generando a propósito de justicia abierta, ¿no? ¿Cómo ven? Hasta aquí, dudas, preguntas. Gloria, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está en Oaxaca el tema de la justicia abierta? Más o menos. Yo porque sé que... No, pues si en lo federal estaban en pañales, imagínense en lo local y más en Oaxaca, que el argumento que se usa siempre es que no hay tecnología, que Oaxaca tiene la peor calidad del internet, que las montañas no llegan, o sea, es una excusa y al final de cuentas el gobierno se termina lavando las manos. Considero, sin atreverme mucho, que aquí en Oaxaca no existen esas páginas de justicia abierta, o sea, ni siquiera lo tienen como un punto a trabajar, ¿no? Que sería Sí, bueno empezar a exigir, ¿no? Como sociedad, como dice usted, porque es necesario que la sociedad esté informada cada día más. Sí, pues es que esto, o sea, está en todos los sectores, ya está funcionando, ¿no? Y aquí en la justicia es donde tenemos un rezago tremendo, ¿no? Yo creo que incluso voy a atreverme, ¿no? Como en otros diplomados, a decirles que pues una vez que terminen este diplomado y teniendo el papelito, pues ustedes son las mejores y los mejores promotores de esta idea, ¿no? O sea, es decir, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, acercarse al encargado, a la encargada de esas, de la posible implementación de esas políticas públicas y decirle, oye, bueno, ¿qué van a hacer, no? ¿Cómo van a mejorar aquí el acceso a la información? Mira, te entrego un diagnóstico, me parece que ahí, eso serviría, ¿no? El INAI lo ha hecho, o sea, lo ha hecho, digamos, inicialmente, pero está todo por aterrizarse, es decir, por estudiarse, ¿no? Y pues ya no es una opción, ¿no? O sea, es una cosa con la que se tiene que cumplir, como estamos viendo y como seguiremos viendo. Muy bien, ¿alguna otra
cuestión que quieran, ¿no? Comentar, ¿todo bien? Bueno, pues yo por aquí lo dejaría. De todas maneras, ya quedamos que mañana nos vemos a las 8 de la noche, mismo canal. Les agradezco muchísimo su atención esta tarde-noche. Les deseo una feliz velada y entonces nos vemos mañana viernes. Gracias. Cuídense. Gracias. Ingeniero Sejudo. Mañana. Gracias. Gracias por todo. Hasta Muchas gracias, mañana. doctor. Hasta Que estén mañana. bien. Mañana.